día de hoy es uno que tengo preparado hace muchísimo tiempo. Vamos a hablar, terrorífica verdad, sobre los cuentos de hadas. Todos conocemos los cuentos de hadas, ya sea por las versiones originales de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, o las versiones evidentemente más conocidas por todos, Disney. Evidentemente, todos sabemos que Disney es como la opción de aptos para niños. Realmente los hermanos Grimm hicieron unos cuentos bastante más oscuros y truculentos. Sin embargo, ¿de dónde sale la inspiración para todos esos autores de cuentos de hadas tan dramáticos y oscuros? ¿Existieron realmente todos esos personajes? ¿Las princesas de los cuentos de hadas están basados en hechos reales o no? Para descubrirlo, vamos allá. Número 1. Blancanieves. Blancanieves también fue el primer cuento de Disney en llevar a pantalla. Todos recordarán a Blancanieves, los 7 enanos, la canción esta que cantaban los enanos, por supuesto a la malvada bruja con su gran y glorioso espejo, y quien nos recuerda al príncipe rompiendo toda maldición con un beso de amor verdadero. Pero, ¿quién era realmente Blancanieves? Por muy sorprendente que parezca, Blancanieves realmente existió. Sí, existió. Era una persona de carne y hueso como tú y como yo. Su nombre era María Sofía. Su padre era un condestable y allá por la época de 1729 enviudó. Para la época y para la condición social y económica y política que tenía este condestable, casi inmediatamente tuvo una segunda esposa, Claudia Elizabeth, condesa imperial de Reichensen. María Sofía reunía todos los requisitos para convertirse e inmortalizarse como un cuento de hadas. No olvidemos que María Sofía se había quedado parcialmente ciega cuando era una niña a causa de la varicela, porque la varicela es muy jodida, o al menos lo era en aquella época. Era tratada casi como una reina por el, evidentemente, título nobiliario que ostentaba su padre. La madrastra, la nueva madrastra, sí era una mujer excesivamente vanidosa y bastante autoritaria. Se dice que la convivencia entre ellas dos evidentemente fue muy problemática, dado a que los caracteres chocaban muchísimo, y el famoso espejo de la bruja sí que existe en realidad. Es un espejo que mide 1,60 y es una verdadera obra de arte. Está perfectamente bien tallada y es maravilloso. Lo que sucedía es que causaba un efecto como de reverberación, que cuando hablabas mirando hacia el espejo, la voz como que chocaba y hacía una cosa rara que parecía como si el eco te contestara, una cosa muy extraña. Evidentemente no está embrujado, ni nadie contesta en el espejo, pero sí que hacía un efecto un poco extraño, que fue lo que inspiró a los hermanos Grimm a hacer este espejo mágico. Los famosos 7 enanitos en realidad eran los niños que trabajaban en las minas en aquella época. Estamos hablando de Lohr, en Alemania. No solamente se les veía siempre sucios, sino que prematuramente envejecidos, y seguían a María Sofía por todas partes con verdadera admiración. Blancanieves sí que existió, o se cree que sí que existió, y María Sofía fue nuestra primera princesa de hadas de carne y hueso. Número 2. Cenicienta. Cenicienta es uno de los cuentos más queridos en la cultura popular. De hecho, fue Cenicienta quien salvó a la ruina a Walt Disney. Cuando el estudio de Walt se había quedado sin dinero, sacaron Cenicienta y, bueno, fue tan el boom que salieron de la quiebra en 0,0 segundos. ¿Cenicienta realmente existió de carne y hueso como lo fue Blancanieves? ¿O de dónde sale el cuento de Cenicienta? Los orígenes de Cenicienta datan desde los tiempos de principios de la cultura egipcia y hasta de la cultura griega. En realidad, ningún estudioso ha podido definir exactamente qué Cenicienta es más vieja, ya que los griegos y los egipcios tenían su propio mito de Cenicienta. Estamos hablando, sí, de mitología. Vamos a ver, la historia real de Cenicienta nos cuenta esta joven cuyo padre enviuda, se vuelve a casar, la madrastra llega con sus 2 hermanas, que son malas y terribles, el padre fallece, y tras ciertas cosas que ocurren, las hermanas intentan encerrarla en una habitación para que no se pruebe el famoso zapatilla de cristal. Las hermanas obsesionadas con que les quepa el zapatito. Una se corta los dedos de los pies, la otra se corta el talón. Cuando por fin Cenicienta se descubre la verdad y se casa con el príncipe, a la salida de su boda,
son los cuervos los que sacan los ojos de estas malvadas madrastras. Walt Disney evidentemente omitió la parte sangrienta, los ojos los conservan y simplemente nos cambia a una hada madrina con calabazas y ratones, unos zapatitos de cristal y una historia bastante más pastelosa y bastante más bonita. Pero ya en la cultura greco-egipcia encontraremos a la verdadera Cenicienta, una jovencita llamada Rhodope, que fue secuestrada por piratas y fue vendida en Egipto como esclava. El mito dice que un buen día el dios Horus la ve y queda bastante prendada de ella. Visto su entrega y su buen corazón, se convierte en águila y le roba el zapato. Con este zapato vuela hasta donde está el faraón Amosis I, quien, siguiendo el deseo de los dioses, busca por todo el reino a la dueña del zapato y cuando la encuentra decide casarse con ella. Número 3. Mulan. Esta es una historia real. Es un hermosísimo cuento chino que pasó de generación en generación causando tanto revuelo que por supuesto Disney le hizo película. Lo que sucede es que del cuento chino original no existen dragones parlantes ni nada que se le parezca. Hua Mulan es un personaje que vivió en la antigua dinastía china. Hua Mulan, de hecho, tiene estatua erigida en China en su honor. Así que no solamente es una princesa de Disney, sino que también es una verdadera guerrera, un ejemplo de feminismo y una fuerza absoluta para las mujeres. El épico poema de Hua Mulan fue escrito por Yue Fu, y gracias a él podemos saber la trágica y terrible historia a la que verdaderamente se enfrentó Mulan. Realmente cuando termina la guerra y la condecoran con todos los honores, ella únicamente pide un burro para volver a su hogar, cuando recibe 12 años más tarde la visita de sus compañeros que descubren en ese momento que es una mujer. ¿Qué sucede con esto? El poema termina hasta aquí, en el que se parece ser que la aceptan y se ve una liebre corriendo. Sin embargo, off the record, muchas personas hablan de prostitución, de deshonra. Se cree que no solamente le quitaron todas las investiduras con las que habían llenado a Mulan, sino que la destierran obligándole a la deshonra y la prostitución por el resto de sus días. La realidad está en el aire, puesto que el poema termina bastante bien y la película de Disney también, nunca lo sabremos. 4. La Bella Durmiente. Aparece por primera vez en 1636 en una colección titulada Pentamerón. El cuento nos habla de Thalía, una joven que se le entierra una astilla envenenada en el dedo y cae en una especie de coma. Y pasan aproximadamente unos 100 años cuando un príncipe se enamora por completo de la chica porque la ve tan guapa y tan bella que intenta despertarla por todos los medios y al no poder hacerlo pues le levanta el vestidito y la viola. Your name is Buck, right? And you came here to fuck, right? Viene a visitar constantemente para violarla y violarla y violarla hasta que la Bella Durmiente queda embarazada. Esta pobre Thalía queda embarazada de un par de mellizos llamados Sol y Luna. Pare estando en coma y uno de los pequeños niños buscando amamantarse le saca sin querer, así succionándole la astilla del dedo. Así es como Thalía, la Bella Durmiente, se despierta y se encuentra en una cama desnuda con dos niños que le dicen madre o que ella intuye que son sus hijos y sin saber qué pasa ni poder salir de la supuesta celda del sitio donde está. El rey, que en su momento fue joven, para estas alturas ya era un viejo decrépito que continuaba violando a Thalía. Y la reina se entera de que el rey tiene una concubina y la reina, muy malvada, decide acabar con el problema. Manda a quemar a Thalía, a los niños y al cocinero, que era el único que sabía de la presencia de Thalía, pero el rey consigue llegar a tiempo para detener tan terrible atrocidad, quemando a su mujer y casándose con Thalía. 5. Rapunzel. Rapunzel es otro de esos personajes de carne y hueso, un personaje completamente real que lejos de ser una
historia digna de Disney. Su historia es bastante trágica. Rapunzel efectivamente era súper guapa, era muy atractiva y era una chica muy maja. Y un día el rey la ve y se encapricha de ella. Hablemos del rey. El rey no era ni joven, ni guapo, ni apuesto, ni bueno, ni majo, ni nada. El rey, por sus santos cojones, decide llevársela a la cama. Así que la manda a secuestrar y la encierra en una celda de su castillo y la viola constantemente, una y otra y otra y otra vez. La esposa del rey, ofendidísima le dice, vale, yo no quiero saber nada de tu concubina, llévatela, y el rey se la lleva pues a casa de campo y la deja ahí arrumbada para ir y violarla cuando a él le apetece. Rapunzel pasa muchísimos años así y llega un punto en el que el padre la tiene abandonada, ya no la visita sexualmente, y el hijo se va enterando de los rumores y decide ir y buscar a Rapunzel, y la ve y la encuentra mona y decide también pues violarla repetidamente, una y otra vez, hasta que Rapunzel no puede más, dice esta es una mierda de vida, yo plego, y decide intenta suicidarse. En ese momento el príncipe dice, ¡ay, no te suicides! ¡Uy, está bien, te liberaremos! Entonces deciden liberarla porque, claro, ellos no pueden entender que lo que a Rapunzel le daban ganas de quitarse la vida es el ser violada constantemente por dos personajes a los que no soporta. El hijo la lleva al palacio y la presenta en la corte, y se queda en la corte como cortesana y siendo sexualmente abusada por padre y el hijo. Y hasta aquí llegamos con el Curiosidades del día de hoy. No se preocupen que seguiré investigando más a las princesas Disney. Si hay alguna cosa que quieran saber, ya saben que se los digo siempre. Pregúntenme, que yo lo investigo y me encargo de hacerles un Curiosidades para todos ustedes. Cualquier cosa, cualquier tema que tenga que ver con la literatura, es para mí un placer investigarlo. Ya lo único que me queda es recordarles que si te ha gustado este video, no olvides darle pulgarcito arriba, compártelo en tus redes sociales, suscríbete si no estás suscrito, te dejo mis redes sociales al final del video para que charlemos cuando quieras y el tiempo que quieras y me recomiendes libros y cualquier cosa. ¡Adiós! ¡Mua!